En este nuevo vídeo vamos a explicar el paso 5, hacer la predicción. Ya habíamos hecho la construcción del modelo con la función rpar. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la predicción. Para hacer la predicción voy a utilizar la variable predict. Vale, esta, bueno, lo ejecuto y la predicción pues no es más que una serie de sís y nos, no tiene más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si no es porque yo lo que quiero predecir es si sobrevivieron o no, que esto lo que también tiene son decisiones. Vamos a ver un momentín, voy un momentín atrás a explicar cómo hemos creado el modelo para entender la predicción. Es decir, yo en el modelo, lo que en el modelo quiero saber es si una persona me sobrevivió o no, este es el objetivo, una variable dependiente, teniendo en cuenta el resto de variables. Alternativamente podría haber puesto si una persona sobrevivió o no, pues teniendo en cuenta una serie de variables. Es hacer una predicción. Entonces, he hecho el modelo y ahora hago, el modelo se hace con el conjunto de entrenamiento y ahora la predicción se hace con el conjunto de test. ¿Vale? Entonces, yo voy a hacer una predicción y esta predicción, como hemos visto, es simplemente sí o no. Yo voy a decir fijaros, yo voy a decir, pues una persona que iba en primera de tal edad y que era hombre, por ejemplo, ¿sobrevivió? Es mi pregunta. Y el sistema me dirá, pues sí. Y ojo, con ello hay una serie, digamos, una probabilidad de acertar o no. ¿Vale? Esto es una predicción, no es una certeza. Vale, pues la predicción ya está hecha. Entonces yo puedo, por ejemplo, en este caso, pues puedo preguntar y puedo decir con respecto a la predicción, hago una predicción y puedo preguntar. Bueno, esto es hacer una predicción concreta. Por ejemplo, una persona que va en primera, que tiene edad 20 años y que es una mujer, ¿sobrevivirá? Pues yo lo lanzo. Bueno, esto cuando las sentencias son muy largas, las solemos poner en vertical. Y aquí sí que ponemos lo que es cada cosa para tenerlo claro. Entonces, esta, si os fijáis, empieza aquí y termina ahí. Yo la puedo ejecutar y me dice que sí. Me responde que una mujer de 20 años que va en primera, pues sí sobreviviría. Por ejemplo, un hombre de 20 años que también va en primera, pues la predicción dice que lamentablemente no. Este hombre, si en vez de 20 años, pues tiene 2 años, ¿sobrevivirá? Pues me dice que sí. Acordaros que había un corte entre 9,5 y 9,5 en los hombres. En las mujeres no. Entonces, bueno, también es verdad que estudiar un poco el árbol pues me ayuda a entender por qué me está contestando sí o no. Vale, y esto es una predicción. Bien, esta predicción que hemos hecho eh, podemos estudiarla. O sea, acabaríamos aquí, pero quiero que entendáis que es una predicción. Yo cuando he hecho aquí, vengo un momentín aquí, cuando he hecho aquí la predicción, pues simplemente la he visualizado. Vale, y he visto que es una serie de sí y noes. Y entonces aquí he dicho, mira, voy a hacerme una tablita que la llamo comparativa. Y voy a comparar lo que predice con respecto con lo que es y lo ejecuto. Esto a mí me parece bastante interesante. Y lo veo, claro, veo la tabla porque si no, no me entero. Y entonces aquí, pues en algunos momentos tiene una predicción de 2 y la verdad es 2.
bueno, sucesivamente va contando 2, 2 y fijaros que en algunos momentos lo que predice no es lo correcto. Entonces, más o menos aquí también falla, aquí va bien, aquí va bien, va bien, va bien, aquí falla, va bien, bueno, pues así. Todos los datos que, bueno, en test teníamos 210 datos, sí, efectivamente. Y entonces, efectivamente, esto es una predicción y esto es una predicción y esto es lo que pasó en realidad. Entonces, como os decía, el modelo lo construimos con el 80% y este 20% yo lo utilizo para saber qué bien he hecho mi modelo. Entonces, para saber qué bien he hecho mi modelo, bueno, lo que voy a mirar, bueno, aquí he hecho una función de saber cuántos he acertado, cuántos son iguales. Esto lo he hecho con un saprite, pero se puede hacer de otra forma, se puede hacer con un for. Y entonces este saprite, bueno, lo que aplica, bueno, esto lo voy a explicar luego, ¿vale? Detenidamente. Lo ejecuto. Vaya, esto no me va, ¿por qué? Vale. Pues esto no me va, vale. Ahora sí que me ha ido. No sé por qué no me ha ido. Yo seguramente estaba antes. Y bueno, y entonces cuento cuántos ha acertado. Pues 164 de 210. Bueno, esta cuenta no hace falta hacerla tan a mano como la he hecho yo aquí, ¿vale? Esto simplemente lo he hecho un poco a mano para explicarlos también el SAPRA y demás. Pero esto, si queréis, si no lo entendéis, lo borráis, ¿de acuerdo? No os preocupéis. ¿Por qué? Porque ¿cómo se mide el rendimiento del modelo? El rendimiento del modelo se mide realmente mirando la tabla. Nos creamos una tabla, que la voy a ejecutar, que esta tabla lo que me da, ¿vale? En esta tabla tengo los que sobrevivieron con respecto a las que la predicción. Entonces, en este caso, pues 104 realmente se contestó no cuando realmente era no. Sobrevivir y predicción, sí. Y 22 la predicción dijo sí cuando realmente era no. Y igualmente aquí. Entonces, digamos que la diagonal son los que han acertado, porque es cuando la predicción dijo no cuando realmente era no, o dijo sí cuando realmente era sí, y los otros dos son los que fallaron. Es decir, la predicción dijo no cuando realmente era sí, o dijo sí cuando realmente era no. Realmente yo lo único que me interesa de esta tabla es esta fórmula. Esta fórmula que me dice que la suma de los aciertos entre todos es la exactitud del test. Entonces, la suma de la diagonal, que son los aciertos, dividido entre la suma de todos los elementos de la tabla, es la exactitud del test. Y en este caso, pues tengo un test con un 78% de aciertos. Vale. Y me queda esto. Bueno, pues esto simplemente, como os decía, si uno lo quiere mirar a mano, pues yo me he hecho una función que lo que pregunta es si en la casilla correspondiente a cada observación X es igual a el test los que sobrevivieron X, es decir, como vemos en la comparativa, si este es igual a que este, pues entonces súmame 1, me das 1, y si no, me das 0. Entonces, esto lo aplico a los 210 elementos que hay, le aplico esta función iguales que me acabo de crear y a todos estos unos que me va devolviendo les voy sumando. Y esto es la suma total.
que si lo hacemos las cuentas, esta suma entre los 210 me tiene que salir el 78%. Pero ya os digo, esto, si no lo entendéis, obviarlo. Esto es para los que les gustan cacharrear y hacer los cálculos para controlar más. Muy bien, pues aquí lo dejamos.